Un saludo, queridos amigos, en este día. Muy contenta de traer a ustedes unos mensajes muy completos sobre diferentes temas, ya que he asistido a las conferencias de una contacto extraterrestre y ella nos dará mucha información sobre nuestra vida, sobre nuestro poder y sobre el desarrollo de nuestro potencial. Van a estar muy atentos. Hoy el primer video sobre la espiritualidad que nos lo da Maite. Vamos a escuchar muy atentos. El tema del día de hoy es acerca de la espiritualidad. La espiritualidad está implícita dentro de todas y cada una de las acciones de vida que cada uno de nosotros realiza a diario. Y por eso pienso que deben haber habido personas que frente a este tema de la espiritualidad les pareció que no era importante o no era interesante. Y yo diría que nosotros somos básicamente seres espirituales, porque lo que nos da vida es simplemente ese espíritu consciente de vida que se encuentra en el interior de nosotros. Para hablar de la espiritualidad, yo no siento que vine a hablar de que hay que rezar más o hay que rezar menos, o de que hay que ir más o menos a la iglesia, o a las escuelas espirituales, o a las sinagogas. No, yo siento que espiritualidad es algo totalmente, si bien no diferente a eso, totalmente práctico, totalmente real. De todas maneras, les puedo adelantar o les puedo agregar que todo este conocimiento que yo me siento a pasar aquí por el tiempo que dure la charla es una recepción. Antes de llegar aquí yo nunca sé qué voy a hablar. En la medida en que ha pasado el tiempo, han pasado los años, ya me acostumbraba a la sensación de ansiedad que se generaba en el interior de mí al principio cuando tenía que dar una charla sobre la cual no tenía ningún punto de referencia. Para dar la charla del día de hoy, igual que para dar las anteriores y todas las que me corresponda dar en el tiempo, no leo, no estudio, no escribo absolutamente nada. Lo único que hago es tener una rutina bastante estricta acerca de ese modo de vida que tengo para poder tener la mejor recepción el día en que me corresponde compartirla con ustedes. ¿Okay? Entonces, antes de continuar con esto, yo quisiera, para las personas que vinieron la última vez a la conferencia de los hijos, si hay alguien que quiere compartirnos qué sintió, cómo se ha sentido en estos 15 días. A ver, Carmen. Hoy vengo bien. ¿Siempre vienes bien? Sí, la vez pasada yo no estaba bien. No sabía que estaba tan mal, por eso me venía a parar acá. Y fue un show. Claro, les advierto que era el niño el que lloraba. Sí, me siento muy bien y puedo dar testimonio que para mí fue muy interesante. Me he sentido bien esta semana, que algo que yo venía trabajando, algo como que yo sentía que me afectaba, lo único que no sabía era por qué. Y ese jueguito tan sencillo, o sea que luce tan simple, me dio esa respuesta y eso me afectó. Y cuando me di cuenta que me afectó fue cuando estaba aquí en el micrófono, que yo creo que nadie me entendió, yo no sé qué dije. No, yo creo que todo el mundo te entendió. Sí, para mí fue efectivo. Hice un proceso bien fuerte, bien grande. Liberaste eso que estaba dentro. Me di cuenta como todas esas afecciones, esas cosas que afectan de niño, nos afectan tantas áreas de adulto. Y me preocupé como mamá porque entonces me di cuenta cómo, por lo menos me di cuenta que parte de mi afectación es la ausencia de mis padres por tener que trabajar cuando yo era niña. Y eso es lo que la mayor parte de las personas nos sucede aquí con los hijos y me preocupa. Y más en este sistema, sí. Y realmente me di cuenta también que sí queremos los hijos. O sea, ya yo me puse en posición de madre, sí queremos los hijos aunque estemos ausentes. Pero a mí me afectó eso, que no lo aceptaba, porque para mí ausencia era falta de amor. Y eso me afectó a mí en todas las área de pareja, de madre, de adulto, en todo, en el trabajo, en todo. Porque uno se pasa como buscando eso, la respuesta más bien, como el porqué. Y fue un proceso bien interesante. Qué increíble. Sí, me sentí diferente, tanto que una de mis hermanas me dijo, yo creo que nosotros debiéramos de sentarnos a dialogar sobre las diferencias que hay. Y yo me puse a examinar y a los 8 días le dije a ella, bueno, yo en este momento ya no lo siento necesario, porque ya no encuentro esas diferencias como que yo no las aceptaba.
No, las veo, pero es algo como que todo está bien para mí, todo el mundo está bien. Qué Y bueno. el cambio ha sido radical porque he cambiado mi casa, con mi hermana, en mi trabajo, con amigos, todo, porque eso afecta a todo. Ahí yo descubrí una cantidad de afectaciones hasta con los amigos, todo. Era. Qué increíble. Nosotros somos todo lo que aprendimos de niños. Y lo interesante es que el niño no puede percibir la realidad de los padres desde adultos, sino desde niño. Y el niño simplemente quiere. Y cuando no le dan lo que quiere, entonces no me quieren, pues. Sí. Pero no hay proceso de pensamiento, no hay proceso de raciocinio. Un niño de 7 años no puede ponerse a decir, bueno, sí, lo que pasa es que está muy ocupado porque la situación verdaderamente requiere que ambos estén en la calle trabajando y yo simplemente tengo que adaptarme a darme mis propias respuestas. Y fue muy interesante para mí, es porque yo me tuve que poner en posición de niño. Yo venía aquí interesada a la conferencia porque yo dije que bueno, yo tengo hijos, voy a aprender. Yo sé que lo que tú dijiste de que muchas personas no llegan porque consideran no tienen hijos, pero cuando tú nos hiciste poner en posición de hijos, yo dije, ¿verdad? Tienes razón, a ver que yo me puse más en posición de hijo con el juego y me di cuenta que solo poniéndose en posición de niño descubrí el porqué que yo no había encontrado en adulto, vea, y algo así. Qué bueno. Sí, muy interesante. Gracias, qué chévere. Bueno. Fíjate que hay muchas cosas interesantes. La conferencia pasada se llamó Los hijos. Y yo sé que mucha gente no vino porque pensaron que no tenían hijos o no los iban a tener. Pero la idea de la conferencia no era venir a hablar acerca de tus hijos, sino hablar de ti como hijo. Dentro de cada uno de nosotros hay un niño carente que no le permite al adulto ser feliz. Cuando nosotros tratamos desde la posición de adultos de comprender y de entender el porqué de las carencias y de muchas de esas actitudes y reacciones que tenemos que no son positivas para nosotros, no encontramos respuesta. Porque el adulto comprende todo. El adulto le da toda una justificación para que ocupe un lugar en su vida. De esa manera no tiene que hacer cambios. Pero resulta que el que está carente no es el adulto, es el niño. Y para poder encontrar el origen de esa carencia hay que volver a ser como niños. Entonces, qué increíble. Gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos qué sintió? Ven, qué bueno. Ok, yo vine por primera vez a estas conferencias hace 15 días y yo quería agradecerte a ti. Tú dijiste algo así como que tú a veces te sentías mal porque todo tu conocimiento a lo mejor no le llegaba a las personas, ¿verdad? Pero yo quiero agradecerte ese conocimiento tan bello que tú tienes porque, bueno, yo vivía durante 7 años que duró mi matrimonio, viví en un mundo pues muy mal, sí, yo viví muy mal y estaba amargada y estaba decepcionada, desilusionada de todo. Yo no creía en nada, sí, yo le decía a Oscar, yo no creo en nada, sí, pero él llegó a mi vida y empezó a enseñarme esas cosas que tú le enseñaste a él y ahora mi vida ha cambiado completamente. Yo he vuelto a ser esa mujer que tenía ilusiones, que creía en la espiritualidad, que creía en Dios porque había dejado de creer en Él. Y por eso yo te quiero agradecer a ti, porque al tú enseñarle a Él esas cosas, Él me las pudo enseñar a mí y yo ahora soy una mujer nueva. Qué bueno. Y me siento feliz realmente. Qué lindo. Y tengo fuerzas para volver a vivir, porque lo único que me daba fuerzas para vivir era mi hija. Y ahora me siento muy bien. Mi vida ha cambiado completamente y quería agradecerte por eso. Qué lindo. Gracias. Nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Pues yo les voy a decir que en la conferencia pasada yo me sentí extraordinariamente bien. Me acordé de muchísimas cosas de cuando yo fui niña. Y una de las cosas que más me llamó la atención y que más me gustó fue que cuando la gente se paraba ahí a compartir los resultados de ese jueguito, ¿verdad? Me causaba mucha gracia, mucha sorpresa y mucha tranquilidad ver cómo la gente tenía las mismas carencias que yo. ¿Okay? A mí me parecía increíble ver cómo alguien que no tenía nada que ver con mi vida y que además yo nunca antes había visto y que vivía en un país totalmente diferente al mío, sentía o esperaba de su papá y de su mamá o de la infancia lo mismo que esperé yo. Y eso me hizo tomar conciencia de algo interesante.
cuando nosotros somos niños, es como que esperamos de la vida un poco lo mismo. ¿Ok? En la medida en que somos reeducados con todas esas aparentes diferencias personales, vamos dejando de ser un mismo grupo para convertirnos en extraños. En la medida en que nos convertimos en adultos, esperamos de la vida cosas diferentes. Nos alejamos de ese grupo original del que formábamos parte. ¿Okay? Porque cuando somos adultos ya no queremos lo mismo. Cada uno de nosotros tiene una interpretación de la realidad diferente. Cada uno de nosotros espera de la vida cosas distintas, básicamente distintas. Tal vez el trasfondo de todo eso que esperamos, ¿okay? Traducido en conceptos, sea el mismo, porque en el fondo no es más que afecto. Todos estamos esperando que alguien nos quiera. ¿Okay? Y cuando uno dice todos estamos esperando que alguien nos quiera, suena como absurdo, porque pareciera que cada quien tiene a alguien que lo quiera. Pero es que nosotros queremos ser queridos de una manera diferente, queremos sentirnos importantes para ese alguien, queremos ser tomados en cuenta por ese alguien y queremos ser atendidos por ese alguien. ¿Okay? Y como todos estamos carentes, difícilmente podemos darnos los unos a los otros esa respuesta que esperamos en el fondo. Pero el jueguito me hizo darme cuenta de que todos esperábamos lo mismo. Todos. ¿Okay? Las diferencias eran tan pocas. ¿Okay? Unos esperaban bicicletas, otros esperaban un aparato de música, unos esperaban, qué sé yo, dormir en la cama con el papá y la mamá, otros esperaban más permiso para hacer cosas. Otros esperaban poder tener permiso de estar con los adultos, ¿okay? Pero me di cuenta de que todo el mundo quería lo mismo. Entonces, eso me hizo dar cuenta de algo más. Eso me hizo dar cuenta de que si en el fondo cuando éramos niños todos esperábamos lo mismo, tal vez ese era el sentido original de la vida que tenemos que retomar. Yo les dije en aquella oportunidad, hay que ser como niños, ¿okay? Pero también dije, hay que ser como niños de corazón, no de mente. Porque se supone que todas las experiencias adquiridas, todas las situaciones por las que hemos pasado de vida han generado aprendizaje, crecimiento, han aportado seguridad, han aportado estabilidad a nuestras vidas. Lo que hay que recuperar de esa etapa como niños no es más que el sentimiento, el permiso para la espontaneidad, el permiso para la compartida. También me di cuenta de algo más, me di cuenta de muchas cosas, fue increíble, me di cuenta también de que eso que queríamos cuando fuimos niños, todavía seguimos queriéndolo en el fondo y estamos esperando que alguien nos los dé. ¿Ok? Y de repente llegué a la conclusión de que somos pasivos. Es como que si de generación en generación hubiésemos sido reeducados para creer que nuestra felicidad depende de alguien. Es como si hubiésemos sido educados para creer que tenemos que esperar por ese algo que ese alguien especial algún día nos va a dar. Y yo pienso, producto de toda esta experiencia que he tenido en pasar el conocimiento, que no hay que seguir esperando por ese alguien. Porque ese alguien somos nosotros. Me di cuenta de que tenemos tan poca seguridad de que podemos acompañarnos a nosotros mismos a lo largo de la vida. Me di cuenta que necesitamos tanto algo o alguien para vivir la vida. Y es un absurdo. Porque si el conocimiento dice que todos estamos carentes de lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿se sucederá algún día verdaderamente en que encontremos a ese alguien que nos dé todas las respuestas que estamos buscando? Tal vez la única persona capaz de darte todas las respuestas que buscas eres tú. Pero eres tú porque te encuentras a ti mismo diferente, porque te encuentras a ti mismo renovado. Ese encontrarse a uno mismo de manera diferente es lo que yo llamo entrar en el camino espiritual. Espiritual no tiene por qué ser sinónimo de rezar, de meditar, de ir a la iglesia, de ir a la escuela espiritual. No. Todas esas cosas ayudan, te facilitan el camino para convertirte en un ente espiritual. Yo empecé todo esto diciendo que nosotros éramos seres básicamente espirituales, porque dentro de nosotros hay un espíritu de vida, dentro de nosotros está Dios, ¿verdad? Y Dios es una energía consciente de vida, somos básicamente espirituales. Entonces, ¿qué ha hecho que el hombre, crea válido considerar que la espiritualidad es ajena a sí mismo? Que la espiritualidad es un algo que está afuera que tiene que buscar. Eso es un equívoco. Si
Si nosotros somos básicamente espirituales, entonces no hay que buscar la espiritualidad afuera, hay que buscarla adentro. Todo lo que nosotros vemos asociado a la espiritualidad afuera no es más que la proyección de un sentimiento, la proyección de un pensamiento. Pero ¿dónde se origina ese sentimiento y ese pensamiento? En el interior de cada uno de nosotros. De hecho, la nueva era será aquella en donde cada hombre sea un templo viviente, producto de que aloja dentro de sí a Dios. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima con el video número 2. Les agradezco y empiecen a reflexionar sobre sí mismos.